Bueno, bienvenidos a todos. En realidad me tendría que dar la bienvenida yo porque estoy de nuevo acá. Hoy es un día muy particular porque no sé cómo va a ser el próximo Shabbat, pero se va a notar que falta lo femenino entre nosotros en cuanto a mujeres. Pero con el Evangelio hoy quiero hablar de lo que Mateo tiene para nosotros en cuanto a lo que somos para el mundo. Somos luz. Y la luz que creó todas las cosas dentro de nosotros tiene dos polaridades. A la derecha lo masculino, a la izquierda el otro polo, lo femenino. Por lo tanto, toda alma humana se maneja yendo desde esa polaridad positiva a la polaridad negativa, como ocurre con todas las energías, hasta encontrar en el corazón ese equilibrio que nos llama a ser mansos y humildes, porque solamente los humildes son los que logran traer armonía a este mundo. Nos metemos entonces en el Evangelio. No voy a rezar el Padre Nuestro porque ya lo hicimos. Personas nuevas, además del caballero que veo acá, ¿es tu nombre? Walter, de verdad muy agradecido por tu presencia. Y para él lo reconocí porque está ahí, como que me lo han puesto diciendo, acá hay un nuevo, lo bendecimos. Pero un nuevo escondido entre la multitud que no puedo divisar. El que lo trajo, preséntelo. Ok, hoy tiene exclusividad Walter en nuestra proclamación. Muy bien. Nos vamos a meter al Evangelio de Mateo y todos ya están buscando Mateo 1, pero no lo vamos a hacer desde ahí. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 13. Apóstol, si ni siquiera esta semana nos tocó el capítulo 13. Bueno, pero todo lo que esta semana nos tocó, más todo lo que veremos después, aun cuando estemos en el capítulo 13, tiene que ver con lo que te pido que con mucha conciencia te abras para recibirlo. Repito, Mateo capítulo 13, verso 11. Mateo 13, verso 11. Atención, voy a leer el 11. El 12 lo voy a saltear, me estoy explicando y me paso al 13. Así que ya que tomas nota, pone Mateo 13, 11, 13. Mateo 13, 11, 13. El 12 lo vamos a saltear. Él, ¿quién será ese él? Yeshua. Yeshua, para que nos demos cuenta solo en el contexto de quién es ese él, respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Diga conmigo los misterios del reino de los cielos. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. Yeshua hablaba hebreo, por lo tanto, esto que traducimos como los misterios del reino de los cielos, él lo decía algo así como los Sodot Malhut HaShamayim, los secretos que los cielos quieren al hombre otorgarle. Los secretos del reino de los cielos es todo lo que el Eterno pretende que los seres humanos en lo más profundo de su alma tengan y contengan. ¿Pero para qué? ¿Para solo sentirse ellos bien o para trabajar en servicio por el resto de la humanidad? ¿A o B? B, digan fuerte la opción B. Entendiendo esto, yo quiero que te des cuenta que a partir de ahora conmigo vamos a trabajar estos Sodot Malhut Hashamayim, secretos o misterios del reino de los cielos. ¿Y qué dice Yeshua? Al parecer es como que están al alcance de muy pocos. ¿Al alcance de quiénes entonces? De los que tienen desarrollada su percepción a través de un carácter que debe ser más espiritual que el de los demás y por sobre todo un carácter profético. Porque solamente con el carácter profético y un espíritu abierto a ser perceptivo, extrasensorialmente perceptivo sería ahí mejor expresado, se logra, sobreponiéndonos a lo sensorial, salir de la ilusión del mundo materialista. Y cada cosa que el Eterno a través de Yeshua ha enseñado, podamos llevarlo desde la Torá a nuestras vidas. Por eso allí en el versículo 17, mismo capítulo, más adelante, después de haber salteado lo que él habla acerca de los profetas, fíjese que en el 14 dice que hay una profecía, la de Isaías, que se iba a cumplir, lo dice en el 14, la cita en el 15, en el 16 va a dar una bienaventuranza a aquellos que pueden cumplir los requisitos de este oráculo profético. Y el 17 dice, porque de cierto les digo
que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes hoy oyen y no pudieron oírlo. Muchos profetas, incluido en esa expresión Moisés, deseó ver lo que ellos estaban viendo. Incluido Moisés y otros profetas desearon oír lo que ellos estaban oyendo. ¿Qué veían y qué oían? El verbo con el cual Dios creó todo, la palabra activa y creadora de Dios, eso se dice dabar en hebreo, menra en arameo y logos en griego. El verbo de Dios, es decir, la palabra misma del Eterno que trajo a existencia todo, tanto los cielos como la tierra, les está hablando encarnado. Se ha hecho a sí mismo alguien que está en un mishkan, en un propio cuerpo, tiene alma y está dándole una enseñanza de lo que ellos por siglos habían con esfuerzo tenido que tener. Una enseñanza que los llevaba a algo maravilloso, a entender el para qué habían nacido. Así que vamos ahora sí, cerrando esta introducción, captar de que conmigo te conviene estar no solamente estudiando la Torá, sino todo lo que voy a ir colocando en el canal de escritos mesiánicos, o ¿cómo se llama al final? No me acuerdo, creo que se llama Canal de Escritos de Pacto Renovado o algo así, ¿no? He cambiado varias veces el nombre. ¿Quién me recuerda el nombre del canal? Está en Telegram. Escritos del Pacto Renovado. En ese canal voy a ir poniendo materiales que te van a servir para que cuando lleguemos al día sábado vos puedas llegar a los secretos del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos. Levánteme la mano de derecha el que está dispuesto a incursionar en el Evangelio de Mateo con esto. Ok, quiere decir que eres de los desafiados a esto. Nos vamos entonces al capítulo 1, exactamente al versículo 1. Te recomiendo que tomes nota, voy a tratar de ser lento, porque es mucho lo que aquí vamos a profundizar. Mateo 1.1 dice así: libro de la genealogía, acá dice Jesucristo, pero sabemos que sería libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo leo en esta versión. Libro de la genealogía de Yeshua Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a tener que estar atentos a la primera palabra que nos aparece acá, porque si miramos atentamente esta primera palabra, ya vamos a entrar con esa palabra a darnos cuenta que Mateo tiene profundos secretos espirituales. ¿Me ayudan con la primera palabra? ¿Cuál es? Muy bien, 1, 2, 3, todos juntos. La palabra libro, diga detrás de mí libro, aquí está traducida desde el original que es biblos. Diga detrás de mí biblos. Seguramente esa palabra griega es el griego, de donde para el español ha sido traducido a libro, biblos. A usted le debe sonar porque, a ver, en el tiempo que lleva en este planeta Tierra, ¿con qué palabra española se parece la palabra biblos? Con la palabra Biblia. La diferencia es que la palabra Biblia viene de una palabra que desciende de biblos. Biblos, cuando se quiere hablar de... Biblos significa libros, ya le amplió eso, pero biblos, cuando es chiquito, es biblión. Y de biblión viene Biblia, que significa libro chiquito, libros chiquitos. ¿Por qué acá quiero yo pararme un ratito? Biblos se traduce como libro, pero da la idea de un libro que contiene muchos secretos que se podrían escribir en muchos tomos. Para el pensamiento de los griegos, que hablaban del griego con el cual se escribió esto, escuchar la palabra biblos era, es un libro, pero es como si adentro tuviera muchos libros o muchos secretos traídos de muchos otros libros. La historia de la palabra es muy larga, tiene que ver con los papiros que usaban los egipcios para escribir con la, ¿cómo se llamaba? La letra no es letra, los jeroglíficos, ¿sí? Recuerda que los egipcios escribían con esa simbología, jeroglíficos, diga conmigo, jeroglíficos, y lo hacían sobre papiros. Por si usted no lo sabe, el papiro se procesaba especialmente en esta ciudad, que antes tenía otro nombre, está en Ezequiel, pero que Alejandro Magno y sus generales cuando la conquistan le van a llamar biblos. ¿Por qué? Porque allí se reproducía, además de generar papiro para poner jeroglíficos, la traducción de todos los secretos que los egipcios manejaban. Pero no voy por ahí. Diga conmigo libro. ¿Cómo se dice o cómo sale aquí que esto está escrito en griego? Biblos. Diga conmigo biblos.
Pero antes de que estuviera traducido al griego, Mateo, hay un escrito de Mateo, por el año 40 o 50 de nuestra era, que fue escrito en hebreo. ¿Alguien recuerda y ha enseñado esto? ¿Cómo se dice libro en hebreo? Sefer, más fuerte, entonces 1, 2, 3. Vamos a hacer un juego. Yo digo en español, luego yo digo en griego y usted me lo dice. Y luego digo en hebreo y usted me lo dice. ¿Se entiende? En español yo digo libro, en griego, biblos, en hebreo, y ahí yo me quedo. Porque esta primera palabra, escrita por Mateo antes de que fuera traducido al griego koiné, es decir, antes que apareciera biblos, sefer es una palabra de lo femenino. Porque la palabra sefer, llevada al femenino, es sefirá. ¿Y qué es sefirá? Virtudes o poderes que permiten que el corazón de Dios configure un carácter en el alma del hombre. ¿Le parece que el Evangelio de Mateo tiene secretos o no? Entonces en esto podíamos ya ver que se nos está insinuando o se nos insta a abandonarnos en esto de buscar los profundos secretos que se hayan ocultos en cada uno de los capítulos de este Evangelio. Y nos va a invitar a que no veamos el Evangelio como desde otros contextos religiosos nos lo hicieron ver. Historias de aplicación moral y cívica. Dios no nos quiere morales, ni tampoco gente cívicamente aceptable. Hay gente atea que es más moral que muchos cristianos y hay gente agnóstica y o atea que son más civilizados que muchos cristianos. Esta semana, con todo el riesgo que simbolizó eso, en mi cuenta TikTok hice un video acerca de una diputada que había configurado una pymes en el Congreso. No la voy a nombrar, obviamente, por Jujuy era la diputada. Pero alguien en los comentarios me aclaró, no es solo política, ella es una pastora muy conocida en Jujuy. Y yo dije, no formó una pyme familiar, creó una iglesia en medio del Congreso. 11 personas, su hermano, su hermana, su hijo, su hija, el yerno, 11 personas en total, que justamente de civilizados creo que nada, porque de moral nada. Entonces yo quiero invitarte a que renunciemos a esta forma que tienen a veces los pastores de solo agarrar el Evangelio y así desde lo literal, hablarnos a nosotros, contextualizarnos a ver si somos más morales o menos morales que otros. Aquí no estamos para eso. Te digo que si te atreves a pronunciarte en este deseo de ir a los secretos del cielo escondidos, los misterios del cielo escondido acá, te vas a ahorrar el ver si las cosas están bien, están mal, si sos moral o menos moral. Porque en cada capítulo te vas a encontrar con esto, los misterios del cielo. ¿Y por qué destaqué que Sefer en forma femenina es Sefirá? Porque justamente Sefer, que significa libro, se aplica nada más ni nada menos al libro de la vida que tú tienes que escribir desde que has nacido. Y tú nunca podrás escribir tu vida, tu libro de vida, si no eres consciente de la fuerza llamada lo femenino de la luz que hay en ti. La exégesis que hoy quiero, y desde hoy quiero hacer con ustedes, es que entendamos que el Evangelio de Mateo habla del secreto más grande del reino de los cielos. Dios quiere unir lo de arriba, diga el mundo de arriba, con el mundo de abajo. Y el mundo de arriba sabemos que está formado particularmente por una conexión de distintas esferas celestiales, sefirot, de ahí sefirá en plural se dice sefirot, que conectadas unas con otras configuran ese término que es Seirampín. Dígate conmigo, Seirampín. ¿Qué es Seirampín? El corazón de Dios, que es la disposición a estar al servicio del otro. Cuando te dicen, ay, el corazón de Dios, amo el corazón de Dios, yo me conecto con el corazón de Dios, primero fíjate si esa persona que habla así está dispuesta siempre a servir a los que no solamente menos tienen o necesitan, sino a todos. Porque Seirampín, diga conmigo, el mundo de arriba, representa a la energía llamada lo masculino, conmigo, lo masculino. Ahora, lo masculino siempre quiere dar. ¿Y dónde va a dar? ¿Dónde va a encontrar el mejor receptáculo para dar? Hablo de lo masculino, cualquier ser masculino, desde lo biológico, desde lo físico. ¿Cuál es el mejor receptáculo que lo masculino encuentra para lo que él quiere dar? Diga fuerte, lo femenino. Ahora vamos al plano de lo espiritual. ¿Cuál cielo cumpliría el rol de lo femenino para que lo que no se ve, lo masculino de Dios, bendiciones, verajot, bendiciones,
puedan ser recepcionadas perfectamente sin que se pierdan. ¿Cómo se llama esa zona, esa esfera, esa sefirá que recibe el serampín, esa semilla que nosotros conocemos con la palabra bendiciones? Las bendiciones están en eso que se conoce como el cielo serampín, es decir, esferas celestiales donde hay entidades celestiales, donde hay civilizaciones que desde la NASA o desde la ufología le llaman civilizaciones extraterrestres, que sabemos que no es así, pero para que lo entiendan, quieren no venir en platillos voladores a visitarnos, sino que quieren arrojar sobre esta tierra bendiciones. Entonces, ¿cómo se llama el plano metafísico, espiritual, en donde está la Tierra, el sistema solar, todos los sistemas planetarios, las constelaciones? ¿Cómo se lo conoce a ese plano o a esa esfera o a esa sefirá física? Más fuerte entonces. Los varones que lo han dicho es perfecto. ¿Todos escucharon lo que se respondió? Entonces, diga conmigo, serampín, lo masculino, quiere dejar su semilla aquí en Malhut. O sea que las bendiciones están ya todas dadas. ¿O no dice Efesios 1:3 que el Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach es bendito porque ya nos bendijo con Él con toda bendición espiritual? ¿En dónde? En los lugares celestiales. Diga, serampín. Pero lo que tiene que estar listo, y este es el mensaje de Mateo, es un Malhut. Es decir, tiene que haber aquí en la tierra una masa crítica, una vasija, algo que corporativamente reciba esa semilla, porque las bendiciones solo descienden cuando lo masculino puede penetrar en lo femenino y no hacer daño, sino traer plenitud, a tal punto que es lo que permitirá que el Mashiach regrese. La palabra Sefer, que tradució al español, ¿cómo era? Más fuerte. La palabra Sefer, que se traduce como libro, también tiene otra forma de ser leída. ¿Alguien lo conoce? Bueno, rollo, Sefer es lo mismo. Sefer es libro, rollo, esos son sinónimos. Pero podemos a esas letras hebreas, recuerden que no tienen consonantes, ponerle ciertos símbolos que representarían a nuestras consonantes y hacer una palabra. No está obligado a contestar, se lo digo. La palabra Sefer, que se traduce libro, puede también ser leída como, detrás de mí repita, Sefar. Más fuerte, Sefar. Se traduce número. Y esto es lo que Mateo tiene de secreto. Las bendiciones solo vienen cuando yo, conociendo los misterios del reino de los cielos, me meto a profundizar en las enseñanzas de Yeshua, como cualquier maestro profundizaba en los secretos, conociendo los valores numéricos de las palabras. Eso, ¿cómo se llama? Gematría. Lo digo en hebreo, pero en plural. Gematriot. Diga conmigo gematriot. Valores numéricos de las palabras. Y aquí es donde yo quiero meterme en el texto del Evangelio, porque justamente Mateo va a usar dos dispositivos celestiales para demostrar lo que tiene que demostrar. Yeshua es el ungido. Yeshua es el Mashiach. Y va a usar dos cosas muy comunes en aquel tiempo. Diga conmigo, la genealogía y la gematría hebrea. O sea, estamos en el capítulo 1 ante los recursos que después en todo el Evangelio nos va a llevar a que consideremos estas dos cosas. Desde este primer momento, la genealogía de Yeshua no es un listado de nombres, varones y mujeres de las cuales voy a hablar, que a ti y a mí no sirve para nada. Nunca me voy a olvidar, los que tienen mi edad o los que quizás eran niños, ¿les suena un escritor llamado Alex Haley? ¿Quién de los que está aquí de mi edad, o un poquito más arriba, un poquito más abajo, le suena el escritor Alex Haley? ¿Lo ha escuchado? ¿Quién me dijo lo ha escuchado? Ay, no, porque no localizaba qué nos decía. Bien, ¿a quién le suena? ¿La profesora de inglés o alguien que sepa inglés está aquí? ¿Puedo decir la palabra roots? ¿Me la traduce rápido? Raíces. ¿A quién le suena la novela Raíces? Entonces, Raíces le escribió un tal Alex Haley. Ahí te suena mejor. Cuando yo chico, 10 años, 9 quizás, o 10, no recuerdo bien, me metí con mis padres, y creo que no había más que el Canal 9, Canal 7, en una serie que le ganó incluso en popularidad la famosa Dinastía. Y era la serie Raíces. ¿Pero por qué quiero hablar de ello? Porque no sé si saben que Alex Haley cuenta en su novela la historia de un hombre negro que en algún momento fue capturado como esclavo en algún lugar de África y fue llevado hacia Estados Unidos, y de allí
la hija de él, después los descendientes fueron contando la historia del negro ya esclavo. Y lo único que el negro más o menos se acordaba es que su nombre era Kunta, y él decía Kunta Kinte. Diga conmigo Kunta Kinte. ¿Sí? No se confunda con lo de Lelutier, ¿cómo se llama? Yogurto Unge, esa es otra historia. Para si ustedes habéis escuchado, Lelutier tiene la historia de Yogurto Unge, pero este es Kunta Kinte. Les cuento yo lo más bonito de alguna de las temporadas, que es cuando él ya sale el propio autor en la serie, y sale cómo él llega a escribir la novela. Él no tenía idea sino de historias así separadas, pero un día se le ocurrió aprender más de eso que le contó su mamá, sus abuelas, hasta había conocido a su bisabuela, y se fue al África. E hizo un viaje por muchos lados porque no sabía por qué país empezar. Y empezaba en la tribu tal. Lo único que él hacía es recordar algunas palabras, las decía, nadie entendía nada. Usted sabe que en África hay muchos tribus, clanes, y también por cada tribu, por cada clan existen distintos dialectos. Hasta que llega a una nación llamada Gambia. Porque alguien cuando escuchó una de esas palabras, que no podía hilar conversación, sino eran palabras sueltas, dijo, ese es un idioma, un dialecto de Gambia. Y llegó a Gambia, lo llevaron a una aldea y lo hicieron sentarse frente a un anciano. Ya lo había hecho esto en otros lados, y en todos lados se había dormido. Y ese anciano era el que conocía la historia del primero que fundó esa tribu, quién sabe cuántos siglos antes. Y había que escucharlo de las primeras familias que fundaron la tribu, los hijos que tuvo tal, la historia cual. Lo cierto es que ya llevaba casi parte de buenas horas del día, y este tal Alex Haley se está durmiendo cuando de repente el anciano dijo lo siguiente, miren, él lo cuenta de esta manera. Yo escuchaba que decía, fulano de tal fue el primero, fulano se casó con mengano, tuvieron una cantidad de hijos, vivieron tantos años. Y la historia de la tribu africana iba pasando a lo largo de los siglos y yo hacía esfuerzo en no dormirme. Entonces de repente cuando despertaba, dormía, me desperté porque el relato dijo lo siguiente. Entonces fulano de tal se casó con perengana. Ellos tuvieron un hijo y en tal año a ese hijo se lo llevaron hombres que venían del mar. Nunca más se volvió a ver. Se llamaba Kunta Kinte. Y él despertó y dijo, ahí está. Y lo demás fue fácil porque escuchó que se lo llevaron, entendió que la historia de su abuelita o su bisabuela no era una fantasía, tenía que ver con tanta historia bien contada. Y él se animó a escribir una novela que literalmente lo hizo multimillonario. ¿Por qué hablo de esto? Porque en las civilizaciones todas, y especialmente las antiguas, el tener la genealogía consciente, guardada en alguien, era de gran poder para esa gente. Porque en la genealogía podés aprender acerca de algo que se llama linaje. Diga conmigo linaje. Y Mateo quiere probar que el linaje de Yeshua no es un linaje cualquiera perdido en no sé dónde. Se puede comprobar a través de la genealogía que Yeshua es el Mashiach porque es hijo de David e hijo de Abraham. Y para usted, quizás como me pasó a mí cuando yo del ateísmo pasé al Señor, el primer evangelio que yo leo fue Mateo porque lo encontramos, a mí me regalaron un Nuevo Testamento, no estaba la otra parte. Entonces, el primer libro que encontré fue Mateo. Y llegar a esto, digo, ¿para qué quiero saber? Tenía 16 años, casi 17. ¿Para qué quiero saber esto? Debe ser por la historia, el texto, el contexto. Pero con los años aprendí que las genealogías en la Escritura no están jamás de más. Todas las genealogías, más allá del listado literal de personas, el hijo de tal, el hijo de cual, que están, contienen secretos y hasta un mensaje encriptado. Algunos varones que están acá recuerdan que yo ya les he enseñado estas cosas. Así que la naturaleza temática de estos primeros capítulos no es contarnos la vida de Jesús, es manifestar y dar certeza de que Yeshua tiene un linaje que tiene que ver con promesas hechas a David y también a Abraham. Fíjese que Mateo dice en su énfasis, hijo de David, lo coloca en primer lugar. Cuando hemos ido a Lucas, Lucas sí sigue un orden cronológico, pero acá él dice, libro o Sefer de Yeshua Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. No sigue un orden cronológico, sigue un orden de propósito celestial. ¿Y qué va a hacer con la genealogía?
la va a dividir en 3 secciones, diga 3 secciones, con el mismo número de generaciones. 3 secciones de 14 generaciones. Conmigo diga 14 generaciones. ¿Qué número elige para dividirlo? Quiero darte el dato de que él, para poder poner 14 nombres en 3 secciones, hubo nombres que él se salteó. Porque él no quiere mostrar el hijo de tal, sino que simplemente quiere demostrar que en una promesa que por fe, diga por fe, creyó Abraham, en la misma fe de Abraham, siglos después, 1000 años después, o casi 1000 años después, un tal David Hamelech, el rey David, así se traduce, por esa misma fe recibió en forma muy particular la promesa de que esa simiente vendría desde él y tomaría poder de su trono, de su capacidad de gobernar, pero para siempre, totalmente para siempre. Vimos al ángel que le dice a María que se sentaría en el trono de David y su reino sería para siempre. Ya estudiamos eso en Lucas, ¿verdad? Así que diga conmigo 14. Ahora, ¿por qué es importante hacer hincapié en esto del número 14? Porque ya le dije que Mateo usa 2 recursos importantes, la genealogía, más fuerte, y la gematría. También si alguno dice gematría, no está mal, porque son las 2 maneras de poder traducir esa palabra o pronunciar esa palabra hebrea. Diga, la gematría hebrea. Y a partir de ahora voy a intentar llevarte a lo que siempre va a ser la respuesta para entender mejor los textos de la Torá o cualquier texto de la Sagrada Escritura. Escriba, pero antes de escribir, diga detrás de mí, la gematría es la respuesta para entender el Evangelio de Mateo. Ahora díganlo todos los que bostezaron, la gematría es la respuesta para entender los secretos del reino del cielo. Vuelvo a repetir para los que no entienden qué es la gematría. En el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico, ¿sí? No. Y el nombre David se escribe con 3 letras. Diga detrás de mí, Dalet, Bab, Dalet. La letra Dalet es la 4ª letra en el alefato o alfabeto hebreo y tiene, por ser 4ª letra, ¿qué valor? El valor 4. La letra Bab es la 6ª letra en el alefato hebreo o alfabeto, para que entiendan los nuevos, y tiene un valor, por ser la 6ª, de 6. Ya hemos dicho, lo dije, que las vocales en realidad nunca se muestran, son marcas especiales para saber qué vocal va, así que tenemos solamente 3 letras con valor numérico acá. Diga conmigo, Dalet, Bab, Dalet. Veamos eso, ese es el nombre de David, ¿entendían? ¿Entienden? Diga, David tiene 3 letras. Diga conmigo, Dalet, Bab, Dalet. Dalet, ¿qué valor tenía? 4. Bab, ¿qué valor tenía? ¿Y Dalet qué valor tenía? Sume. Es intencional que se sacó números. Porque él no quiere hacer lo que el autor de Raíces hizo. Él no quiere escribir una novela acerca de la vida de Jesús. Porque los evangelios no son biografías, son agiografía. Agiografía. ¿Sabe qué es un biógrafo? Una persona que escribe un libro acerca de la vida de otra persona. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien sabe lo que es un agiógrafo? Maestra de literatura, agiógrafo. Puede decir no sé y gana el premio de esta noche. Exactamente, un agiógrafo es alguien que escribe acerca de las virtudes de alguien que logró vivir mejor que el ser más moral de la tierra. En el hebreo, o en el pensamiento hebreo, santo no es lo que a lo mejor usted con el catolicismo y esos contextos aprendió. Alguien que es canonizado después de muerto porque hizo no sé cuántos milagros y el papa de turno, después de hacer un juicio con los cardenales, dicen, sí, este lo canonizamos santo. Hace muy poquito Argentina tuvo su primera santa argentina, ni sé cómo se llama, pero eso no sería para nosotros desde lo que aprendemos santo. Santo es alguien que con su vida ha logrado que los secretos del reino del cielo en su corazón se conviertan en acciones celestiales. Entonces Mateo no es biógrafo, querido, es agiógrafo. Entonces todo el Evangelio de Mateo no habla de la vida de Yeshua, nos habla del carácter que él logró desarrollar porque entendió que las bendiciones del cielo necesitan más que nada su lado femenino, porque en el espíritu no hay sexo, o usted en su espíritu es varón o mujer, pero el espíritu determina, cuando usted es engendrado por la genética misma,
que usted se manifieste en un cuerpo varonil para que la fuerza espiritual de la luz tenga realmente manifestación. Pero aquí en Mateo, con el tema de María embarazada y con el objetivo de que todos los que estaban leyendo el Evangelio de Mateo se den cuenta que esto que ha pasado 40 años antes, por lo menos, no es una fantasía. Entiendan de que se logra un carácter de santidad, un carácter de santidad, cuando yo o cada persona se aplica autodisciplina cada mañana al despertar para estudiar las Escrituras y los misterios del cielo y para desde las Escrituras rezar con los misterios del cielo, o mejor que dicho, como lo dijo la diaconisa Sergio Bodedut, tener la propia oración con los misterios del cielo. Entonces, ¿qué está haciendo hincapié Mateo en el número 14 para decir algo? Yeshua es el cumplimiento de la promesa que se le hizo a David. Anote los pasajes y en su casa corrobore. 2 Samuel 7, 12 al 14 y Primero Crónicas 17, 11 y 12. Repito los dos pasajes, 2 Samuel 7, 12 al 14 y Primero Crónicas 17, 11, 12. Si alguno quiere buscar Primero de Crónicas, se lo agradezco. Yo estoy buscando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, donde está el pacto que Dios hace con David. Yo voy a proceder a leer eso. Si quieren, alguien tiene Primero de Crónicas, capítulo 17, del 11 al 12, me dice, yo lo quiero leer. Leo entonces segundo de Samuel. ¿Puedo? ¿Me permiten? Con el permiso del cielo leo también esta que a nosotros nos corresponde saber. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿De dónde? El cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre. Atención, porque ahí está hablando de alguien que se llamó después, o se llamaba ya, Salomón. ¿Sí? ¿Alguien está escuchando? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Atención con eso. Yo le seré a él padre. Ya no empieza a hablar de Salomón. Y él a mí será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la he apartado de Saúl, al cual lo quité de delante de ti. Perdón que leí hasta el 15. Me quedo con el 14. Yo a él le seré por padre. No está hablando ya de Salomón, sino alguien que de David y por medio de Salomón iba a aparecer en un tiempo y el propio Dios le llamaría hijo porque él le enseñaría a los que estuvieran con él a llamarle a Dios Padre. Gracias por el amén porque puedo seguir, porque veo que no les está interesando este tema. ¿Es buena noticia? Entonces, no sé si hace falta, quizás sí, alguien tiene ganas de leer Primero de Crónicas 7, del 11 al 12, dale, Isaac. ¿Y Primera de Crónicas 7 o 17? 7 es el capítulo 12 al 14. Había dicho 17 primero, por eso. Les pido mil perdones. Por eso, bueno, hagamos una cosa. Ya viene otro pasaje, así que es lo mismo. Pero si lo tenés ahí, si es rápido, tu esposa te ayuda. Entonces, corrijo lo que dije. No, es 17, tiene razón la hermana Sandra. Perdóneme, Isaac. La próxima vez voy a poner esto en un número grande, así para leerlo bien. Lo estoy leyendo de lejos y me hago el que lo puedo leer. Primero de Crónicas, no corrijo nada. Primero de Crónicas 17, 11 al 12. Ahora sí, Isaac, perdóneme usted. ¿Me perdona? Sí, listo, léalo. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Esto que le dice Yahvé a David no está hablando de Salomón, sino que es la misma promesa que el ángel Gabriel, diga el ángel Gabriel, le va a anunciar a Miriam, la mal conocida como Virgen María, ¿verdad?
La Virgen Miriam, como quiero empezar a decirlo porque Virgen María para los cristianos en realidad es una idolatría, la Virgen Miriam cuando recibe la noticia, recibe desde la Escritura porque los ángeles han aprendido Escritura gracias a todas las veces que en Israel se reunían a estudiar estas palabras. ¿Cuántos están dispuestos a aprender más? El número 14 lo usa Mateo para hacer coincidir solamente su mensaje. Yeshua no tiene simplemente genealogía, Yeshua tiene linaje. Por lo tanto, marca en él el final del linaje davídico y el principio de una dinastía. ¿Cuál es esa dinastía? Los que a él lo escuchen, los que en él busquen los misterios del reino del cielo, podrán ser llamados reyes y sacerdotes para el Altísimo. Gracias por tu amén. Amén, si lo podés decir con ganas, es porque vos entendés este mensaje. Este es el patrón de ritmo que tiene esta genealogía. Es una geografía. Geografía es, este tipo tuvo linaje. Es hora que tu alma, hablo a cualquier varón o mujer, se comporte como que estás conectado al linaje del Mashiach. Porque cuando el linaje del Mashiach se manifiesta en tu interior, desde tu interior se genera una dinastía. Es decir, una casa visitada por el gozo del Señor para fortalecer a una ciudad. Y fíjense el patrón que va a usar, ¿no? Hablamos del número 14, ¿sí? Pero observe la genealogía, volvemos a Mateo 1. Cuando habla de cada una de las generaciones y las va enumerando, ¿verdad? Y habla del jefe de esa generación, un masculino. ¿Qué se describe allí cuando habla de ese jefe? Hay una frase ahí. Hay una frase común cada vez que llega el jefe de una generación. No es la frase común, díganme todo lo anterior. Puede ser que se engendró. Pero no dice padre de. Yo tengo una versión. Ahí está. Sí está padre. La iba a buscar porque me quedé acá en Crónica. ¿Qué versión leyó usted? Exactamente. Yo la saqué también de una versión israelita. El engendró en realidad tiene que ver con fue padre de. ¿Sí? Fue padre de. Perdón que no me di cuenta de ver en la Reina Valera. Toda traducción es una tradición. No nos quedemos con una sola. ¿Sí? Abraham engendró a Isaac. Bueno, ahí las versiones más fieles al original dice, Abraham fue padre de Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Fares. En vez de engendró es, Judá fue padre por causa de Tamar, de Fares y de Sará. ¿Me van siguiendo? 4, Arán engendró, en el griego y en el hebreo es, Arán fue padre. ¿Todos me van siguiendo? Pero miren el detalle cuando llegamos a el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, atención, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo o el Mesías, el ungido. Dice que José o Yosef fue padre a través de María de Yeshua. Entonces Mateo evidentemente está mostrando, en Yeshua hay un linaje que nos lleva a entender algo muy fuerte. Este fue padre de esta generación, este otro fue padre de tal generación. Pero llega este patrón, por favor no se distraiga, usted no es, mírenme a mí, gracias. Llega este patrón y Mateo saca eso de engendró y dice, Yosef fue marido de Miriam, de la cual nació Yeshua. O sea, Mateo dice, en esto hay algo muy diferente. Y esto tiene que ver con el tema de el Padre Celestial que quiere traer bendiciones a el mundo material, siempre que en el mundo material haya varones y mujeres que actúan desde lo femenino, es decir, queremos más, queremos recepcionar solo de ti para desde lo que nos des, compartir y repartir. Eso es lo femenino y el número 14 del reinado de Dios. Quiero hoy hablar de estas 4 mujeres que aparecen acá. Porque por primera vez en una genealogía de la tierra de Israel, del Medio Oriente, del siglo I, se da que hay nombres de mujeres. Es más, hay una que no se nombra, pero dice que es la esposa de un tal y entendemos cuál es su nombre. Pero
no era normal en las genealogías que se colocaran mujeres, a no ser que esas mujeres hayan hecho una injerencia, y en este caso esa injerencia tuviera que ver con la capacidad de una humanidad que, creyéndole a Dios, se mantiene firme y guerrea a favor de lo que Dios ha otorgado al alma humana para que el alma humana pueda fructificar. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, Gálatas 4 y 4, leemos la siguiente expresión. Gálatas 4, 4. Leo. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que naciera de mujer y por medio de ella naciera bajo la Torá. Cuando estaba todo listo para que empezara el mundo a cumplir propósito de cosecha, Dios envió su semilla y la implantó en lo femenino. Encontró, después de 15 siglos, un Israel en las condiciones necesarias para que en medio de ese Israel, representando a varios israelitas o judíos, se manifestara una muchacha, 15, 16 o 17 años, algunos aseguran que quizás menos. Las mujeres se casaban ahí, a los 13, 14, 15, no existía eso, tenés que hacer una carrera, tenés que ser alguien, esa estupidez no existía. La mujer se sabía mujer, apenas estaba lista para lo que tenía que ser. Cuenta romper esos paradigmas en una cultura donde la mujer se ha empoderado, desde justamente una de las cosas que más rechaza es la idea de casarse. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de esto de Gálatas 4:4. Pablo, que escribe Gálatas, habla de la idea que incluso Mateo tiene al escribir su evangelio. Mateo está hablando, podría haber empezado su evangelio hablando como Lucas, la historia del embarazo de Miriam o de María, ¿sí o no? Pero hubiese causado escándalo. Él no quiere presentar a Miriam ante judíos que lo están leyendo ahora, que son 40 años después, como una mujer que soltera tuvo hijos porque fornicó con alguien y después inventó la historia de que vino el Espíritu Santo del Eterno sobre ella. Él quiere mostrar que lo que ha pasado en ella es lo que ha pasado en Dios cada vez que encontró a lo femenino manifestándose para que sus promesas no mueran. Porque atención con esto, gracias a esa polaridad del alma humana llamada lo femenino, las promesas de Dios no mueren y las promesas de Dios logran concretarse en tiempo y forma. Y ahora vuelvo al principio. Sabemos que en los sodot de la Torá, lo que se conoce como Kabbalah o Cábala, mejor dicho en español, el aspecto femenino de la luz siempre se asocia con la idea de saber recepcionar, desear recibir, para saber cuándo comenzar a compartir. Esto es tanto para varones o mujeres, pero las mujeres, por tener encarnada lo femenino, son las que más pueden entender esto. Pero necesito que los varones abran su cabeza, porque el sábado próximo vamos a estar solos nosotros y vamos a seguir hablando de lo femenino que en Mateo se manifiesta, porque solo lo femenino es lo que recepciona. ¿Y en qué se caracteriza lo femenino? En que solo puede recepcionar cuando se niega a sí mismo. ¿La estoy aburriendo? En la Kabbalah la cosa es, lo femenino es lo que al negarse a sí mismo se aplica sobre sí oscuridad, por eso celebramos luna nueva. Porque al haber oscuridad permite que la luz empiece a ser percibida. Y justamente lo masculino representa a esa luz que necesita tal nivel de densidad, o sea, la oscuridad es el símbolo de lo que a lo masculino le permite ser contenido para no perderse. En este mundo de mujeres empoderadas, y desde hace mucho tiempo, en un mundo moderno, posmoderno, influenciado por la cultura greco-latina o greco-romana, las novelas románticas, desde Lord Byron en inglés hasta, un Cervantes en español, y pasando por cada escritor, se generan las mujeres occidentales cristianas la idea de, si yo tuviera un hombre que me pudiera contener. Pero cuando vamos a la Torá vemos que lo femenino no debe anhelar ser contenida. Lo femenino debe anhelar ser continente. Porque cuando lo femenino contiene los beneficios que trae la luz, es porque se negó a sí misma y esa oscuridad tuvo el sembradío de una semilla llamada sabiduría. Aplicado al mundo físico y biológico,
aquí los que están casados especialmente y yendo a lo que marca la Escritura, saben que la mujer se abandona. Eso sería el hacerse oscura. Abandona a que el hombre, más allá de sus palabras, de sus caricias y de ese momento, pongo la palabra romántico en el sentido del momento, la penetra hasta dejarle semilla. Algo así debe ser tu alma, varón o mujer. Le hablo a todos a la hora de relacionarnos con Dios. La diaconisa nos leyó una Hastará donde existen personas como las que hoy también existen, que creen en un Dios a su manera. Fabrican a Dios como ellos quieren. No les importa lo que el Creador, a quien se llama verdadero Dios, quiere decir acerca de Él en cada ser humano. ¿Qué me importa? Yo necesito este tronco, lo convierto en este Dios que yo me imagino, le rezo y con lo que me sobra me hago un rico asadito. Algo así es la paráfrasis de eso. Esa es la falsa adoración. Es el servicio incorrecto al propósito. Es lo que hace que la religión se haya convertido por los siglos siempre en un comercio. La religión no es mala en sí, porque es el hombre buscando religarse, relacionarse y volverse a pegar con quien se despegó. Lo malo es cuando el hombre crea la religión y no busca una religión que venga de la revelación del que lo creó en el vientre de su madre. Diga, lo femenino recepciona a lo masculino. Hasta que no reconozca un alma humana, varones o mujeres presentes, los que están viendo la transmisión, que ustedes no son un ser de luz. Ustedes son almas oscuras que por depender tanto de la hipersensibilidad sensorial se han creído seres de luz, como uno que se creyó tan ser de luz que se rebeló contra la fuente lumínica que le dio origen. Ustedes están llamados a ser luz del mundo, pero para eso tienen que ser el continente de la luz que los puso en el vientre de su madre. Por ende hay que renunciar a querer hacer las cosas como yo quiero. Y Mateo, siguiendo esta práctica de genealogía y gematría, se mete en el número 14, porque Dios en ese número se aseguró que apareciera un pueblo llamado Israel. Nuestro padre Jacob se enamoró de una tal Rachel. ¿Cuántos años trabajó? Porque su suegro le pedía dote para poder casarse, de acuerdo a aquella costumbre, con Rachel. No. Claro, trabajó 7 y fue estafado. ¿Le metieron a quién? A Lea. Y entonces sí, después trabajó 7 más. Porque cuando se dio cuenta que le metieron a Lea, ¿qué le dijo el suegro? Acá en nuestra tierra la costumbre es que la mayor tiene que casarse primero. Ah, ¿quieres a Rachel? No me di cuenta. Bueno, a los 7 días una boda, un hombre que participó en 7 días 2 bodas. 7 días, ¿verdad? 7 años de trabajo. Ah, Rachel ya es mía, Lea. 7 días después se casa con Raquel y le dice el papá de Raquel, pará, son otros 7 años. O sea que trabajó en total, ahora sí varones, mujeres que respondieron. ¿Cuánto trabajó en total? Por el amor de una mujer, Dios logró que a través de 2 mujeres aparecieran 12 tribus. No lo van viendo. O sea que el número 14 representa lo femenino, porque tanto Rachel, que ya tenía el amor asegurado, como Lea, que tuvo que hacerse rigurosamente una esposa que conquistara el amor de su esposo, Lea tiene más honor porque Lea se entendió, lo tengo que contener. Y apareció Israel. Y en Israel estaba la promesa hecha a Abraham. En tus simientes serán benditas las naciones. El linaje de Israel garantizó que justamente de uno de los hijos de Lea, ayúdame con el nombre, Judá, apareciera David. Pero aquí me llama la atención porque yo le hablo de Rachel y no está. Está Jacob. Le hablo de Lea y no está. ¿Pero quién es la primera que aparece? No. Tamar, digan conmigo Tamar. ¿Qué primera mujer aparece? Judá engendró de Tamar. ¿Cómo Judá engendró de Tamar? Esperen. Judá, dice Génesis, se había casado con una cananita, cananea es en español, kenanita en hebreo, ¿sí? Los estoy aburriendo, esposa, que la veo descompuesta. ¿Está bien?
Judá se casa con una cananita y con ella tuvo 3 hijos. Pero el primer hijo se casa con esta tal Tamar, o sea, Tamar era la nuera de Judá. Pero el primer hijo no quiso dar hijos, murió. Viene el segundo que no quería cumplir la ley del levirato, tenés que darle hijo a esa mujer como si fuera hijo de tu hermano, Onán, y tiraba en tierra. ¿El pecado era tirar en tierra? No, el pecado era que no quería darle linaje a su hermano, para que Judá, que era hijo de Jacob, pudiera cumplir lo que Dios tenía para Judá, sacar una dinastía de reyes. Y Tamar lo sabía. ¿Era israelita? ¿Era hija de Jacob? No, pero pertenecía a una casta de sacerdotes llamada los Malquisedec. Era hija de un tal Shem. ¿Se acuerda que Shem era hijo de Noah o Noé? Ella conocía los misterios del reino de los cielos, porque los Malquisedec manejaban la idea de que cuando el reino de los cielos esté aquí en la tierra a través de la simiente prometida de la mujer, lo primero que vamos a ver es justicia. Eso es el primer misterio para que vos puedas en tu carácter ser igual al que nació de Miriam. Debes amar la justicia. Te propones ser el bueno del grupo, pero terminás siendo el buenudo de tus conocidos. Si Dios te pidiera ser bueno, dejaría que cada uno viva a su manera y haga de Dios como quiera. Pero Dios te dice, aprende de mi justicia. Y esta mujer, hija de un sumo sacerdote, de una línea de sacerdocio que conocía la justicia de Dios, cuando le tocaba al tercer hijo ser marido de ella, se dio cuenta que su suegro no se la mandaba al hijo. Entonces hizo un plan aparentemente inmoral. Se disfrazó de prostituta. Averiguó dónde el suegro iba llevando sus ovejas y se puso en medio de un camino bifurcado. Ofreció a Judá su servicio. No era prostituta de dioses paganos, ella era hija de Shem, ¿verdad? Adoraba a Elión, el Altísimo, amén. Pero el servicio era porque ella sabía que era justo que lo que Melquisedec, su padre, había puesto de bendición en los hombros de Abraham, a la larga de Judá saliera. Tenía que salir una simiente de reyes. Lo primero que ella logró fue justicia. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan la historia, verdad? Le pidió de pago al cliente, el suegro no sabía que era su nuera. ¿Qué le pidió? El anillo. Uno solo, así puedo entender que me responden. El anillo de sello y el bastón. Cuando el suegro al tiempo se entera que ya estaba embarazada, ¿qué ordenó Judá hacer con ella? Matarla, apedrearla, quemarla. Según la Torá, ¿a qué tipo de mujeres se quemaba? ¿A las brujas? ¿A las rameras idólatras? ¿O a las hijas de los sacerdotes? Por eso sabemos que era hija de un sacerdote. Y cuando la van a buscar para quemarla, ella le manda al mensajero decir, díganle a Judá que aquí está la paga del que me dejó embarazada. Y cuando Judá vio, ¿qué cosa vio? Su sello, su anillo y su bastón. ¿Qué dijo? Esteban, ¿te acordás? Muy bien, él lo dijo. Y atrás también, ¿cómo? Es más justa que yo. Ella alcanzó favor de estar en la genealogía porque entendió que Mashiach viene primero a traer justicia, no bondad. La religión maldita te ha enseñado que tenés que ser buena persona. Pero la bendita relación con Dios te dice, tenés que buscar la justicia para entonces ser una persona justa. Porque solo los justos consiguen que lo que Dios ha prometido se cumpla rápidamente en tiempo y forma aquí en la tierra. ¿Los estoy aburriendo? ¿Cuál es la segunda mujer que aparece allí? ¿Quién? Rahab. ¿Están leyendo, hermanos? ¿Cuál es la segunda mujer que aparece allí? Muy bien, recuerdan la historia de Rahab, ¿no? Josué capítulo 9. Esa sí es prostituta de profesión. Vive en Jericó. ¿Pertenece a Israel? No, es la primera ciudad cananea que Israel tiene que destruir totalmente, no dejar a nadie vivo. Pero ella sabe que los que vienen ahí tienen algo fuerte. Y le da cabida a los 2 espías. Y cuando le da cabida a los 2 espías, le hace juramentar a los 2 espías, que son justos porque son príncipes. ¿Se acuerdan eso? Los espías eran príncipes y los príncipes hacían sedacá. ¿Quién había conseguido que Judá fuera justo? Tamar.
Toda la descendencia de Tamar era justa. Uno de los espías era Salmón, descendiente de Judá. ¿Me van siguiendo? Ok, por favor conmigo. Rahab le pide que a su familia le aseguren la vida, la salvación. Y según la palabra que interpretó por siempre a Rahab, desde los sabios, y nosotros lo tenemos en Hebreos 11:31, Rahab logró que en Judá apareciera la fuerza de algo. Les leo Hebreos 11:31. No pereció la prostituta Rahab junto con los demás incrédulos, porque ella recibió en paz a los espías. ¿Por qué no pereció? ¿Por qué no pereció? ¿Por qué no pereció? No, díganmelo por qué. ¿Qué es lo que permitió que no pereciera? Grítelo uno, grítelo dos, grítenlo todos. Por la fe. Es decir, que lo segundo que se afianzó en la genealogía de nuestro maestro y dueño fue la emuná que Abraham había recibido en sus promesas. Y ahí está el secreto, el libro o el sefer o las características de Yeshua Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. David no iba a poder aparecer como rey y mucho menos nacer si antes en la genealogía previa a David no había fuerza de justicia, diga justicia, y fe. Porque la única forma de conocer la verdadera fe es cuando la gente, en vez de ser buena, busca ser justa. El que busca justicia, diga Sedaká, recibe inmediatamente emuná, fe, fidelidad, certeza, convicción de que lo que no se ve no significa que no existe. Lo que no se ve está por manifestarse en el momento exacto de su propósito. Ahora sí, ¿qué mujer sigue? Digan todos Ruth. Tampoco es israelita, es moabita. Un pueblo peligroso. Por si no lo saben, Ruth pertenecía a un rey que en el libro de Josué juez, se me olvidé, es muerto. Y es Josué. Y cuando le clavan la espada, dice que todas sus tripas se salieron y se desparramaron por el suelo porque era un hombre muy gordo. Es el papá de Ruth, papá o abuelo de Ruth. Significa que ella era una princesa moabita que estaba entrenada, por favor escuche, para hacer servicio. ¿A cuál Dios? Al Dios Moloch. Había sido entrenada para que cada vez que venía la fiesta que a Moloch se hacía el 25 de diciembre, se le diera de sacrificio, ¿qué cosas? Uno que me lo grite porque no los entiendo a todos. Niños bebés. Podía ser niños quizás menores de 3 años, pero se priorizaban los bebés recién nacidos, particularmente si eran primogénitos. Sin embargo, Ruth se casa con un judío que en un tiempo de hambre se iba a vivir a Moab, pero muere su marido, como murió el suegro, como murió el cuñado. Y si bien la otra nuera de Noemí, que era la suegra, decide regresarse a Moab, Ruth, todos conmigo, Ruth, decidió solo regresar con Noemí y empezar a servir al Dios de Noemí. ¿No lo van viendo? Diga servicio. Dígalo más fuerte, servicio. Ruth es la que garantizó dentro del linaje del Mashiach que todo lo que viniera por línea de Judá no solamente buscara justicia, no solamente se aferrara en emuná a las promesas, sino que desde la justicia que buscaba y de las promesas que creía, siempre sirviera correctamente, aunque a veces tuviera que regresar. ¿Cómo se llama la palabra regreso a Dios en hebreo? ¿Sabe que la palabra teshuvá en el libro de Ruth, anótelo, aparece 14 veces? ¿Entienden por qué lo femenino en el libro de Mateo tiene que ver con cómo recepcionás la buena noticia que viene en Yeshua? No es celebrar Navidad para que el niñito Jesús en tu corazón haga algo nuevo para el próximo año. Es celebrar que tu nuevo nacimiento es para que hagas justicia y por medio de la emuná no bajes brazos.
por medio de la fe con certeza, creas que lo que Dios ha prometido, si no es contigo, que aseguro que en Yeshua es contigo, será con tus hijos o con los hijos de tus hijos, porque Dios visitará por tu búsqueda de justicia, por tu práctica de emuná o fe, y especialmente por tu abodá correcta. Abodá significa servicio. Y servicio no es estar pendiente de si la hermana de allá recibe agua, porque todavía no te olvidas de que ya no eres jefe de ujieres. Servicio es todos los días asegurarte que alguien de esa escuela quiera en tu casa a estudiar la Torá. Hasta ahora creo que no ha pasado. Pero lo que le digo a él se lo digo a todos y los exhorto a todos, a cada uno, y me exhorto. Todos los días camino y procuro que alguien de mí escuche el Evangelio. En pocas palabras, no le hablo de Shabbat, ni de rituales, ni de emuná, ni de justicia. Le hablo que hay alguien que le puede cambiar la vida. Mi pregunta es si vos haces lo mismo. Y la respuesta que sé que me estás diciendo con tu mirada nomás es no lo hago. Y aparece otra mujer que no está nombrada. Dice que es la esposa de Urías. ¿Lo ven ahí? ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa mujer? Batseba en hebreo, como dijeron otros en español díganmelo. Betsabé, Batseba. Para los que no saben dónde está su historia, por la cual está aquí, todos se van a ir a cuando David la vio desnuda y la tomó por esposa. No, lo más importante es segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, y especialmente cuando David está por nombrar de rey a su hijo, ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? No. Salomón es hijo de David y Betsabé. Voy a esperar, me dice el guerrero que, gracias, me dice guerrero, espéreme, que ahí está, muy bien. ¿A qué hijo iba a nombrar de rey? Y allá atrás le dijeron, diga Absalón. Pero ella le mostró a su esposo que por ahí no venía el Mesías. Y eso lo encontramos como la actitud de alguien que se preocupa por los secretos del reino de Dios. Porque el Malhut Elohim, que se traduce como reino de Dios, es que el descendiente de David no sea por el primogénito que a él le parece que debe ser. Es a través de lo que quizás muchos desecharían en cuanto a su historia, pero en cuanto a su propósito son los que más rápido lo van a ver. Yo les pedí que en el canal vieran todo lo que es de la genealogía de Yeshua para no tener confusión ahora, pero quiero terminar acá con estas 4 mujeres. ¿Por qué hoy hablo de la genealogía de Yeshua y desde este punto de vista de lo femenino? Primero porque desde que vino Yeshua, y Mateo lo quiere demostrar, la inclusión en la justicia que él logró y en la fe que por él se puede obtener como don de Dios, no hace acepción de personas. Entra varón y o mujer, entra ricos y entran pobres, entran marginados y entran admirados en la sociedad. Pero lo que más me interesa a mí es terminar hablando del gran deseo de Dios que se esconde aquí en secreto. El Eterno quiere que produzcamos fruto. ¿Y qué es producir fruto? ¿Qué es fructificar? Reproducir en nuestra alma el carácter del Mesías. Es decir, que nuestros corazones busquen justicia, usen correctamente la emuná o fe, se aseguren que practicando el arrepentimiento, la teshuvá constantemente, el servicio sea al Dios verdadero y no a los dioses inventados por cada persona. Porque en este mundo las peores religiones no son las organizadas con título, nombre denominacional desde Roma y todas sus hijas o la que quiera usted poner. La peor religión de este siglo y en este mundo se esconde en los fundadores y creadores de ellas. Por lo menos ahí, por cada persona que dice yo creo en Dios a mi manera, una religión escondida en ella, donde él es su propio líder, su propio laico, su propio sacerdote, porque lamentablemente en su ego es su propio Dios. Pero el carácter del Mesías en los corazones es el que busca ser un anab, un pobre de Dios. El que cuando se siente más oscuro, como dijo la hermana, se encierra en su cuarto, aunque no tenga puerta, y se pone a llorar, se pone a clamar, dobla sus rodillas. No corre a la guardia del psiquiátrico más cercano, porque allí
La religión que tiene nuestro presidente te hace depender de lo que legalmente al psiquiatra le permiten hacer, pero de lo que ilegalmente a otros no les dejan hacer. Es la misma industria. Las adicciones a la droga son la misma industria. Unas legales, manejadas por los médicos profesionales y matriculados, y otras ilegales, manejados por los que en los cárteles tienen sus dealers en distintos lugares del mundo. Las riquezas del mundo se deben justamente a la injusticia de venta de droga o narcotráfico, tráfico de seres humanos, especialmente la trata de blancas, el rapto de niños para con ellos generar el tráfico de órganos y también el tráfico de armas. Todo eso es en base a las religiones de todos ellos y de cada uno. Pero hoy no vengo a hablarte de una religión de todos ellos y de cada uno, ni siquiera de tu religión. Hoy vengo a traerte el buen evangelio, el nuevo tiempo de la buena noticia de Dios. De que lo que Yeshua logró es porque durante siglos hubo un Dios moviéndose en lo femenino. Por eso se destacan estas 4 mujeres. Un Dios que cuando llegó Yeshua, por medio de Yeshua, enseñó los misterios del cielo, no porque él lo estudiara en el libro de no sé qué maestro y sabio de Israel, sino porque él había aprendido a escribir el libro de su propia vida. ¿Quién se sienta a tus pies para aprender? ¿Quién en esta semana va a la cocina o al comedor de tu casa a aprender más de escritura? ¿Cómo llegó Walter acá? ¿Le predicaste vos? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, yo traduzco y medio tarde eso. Pero justamente incentivando es lo que escuché de todo, y escuché todo, porque estaba sin trabajo. Y me imagino que en este tiempo, para un Walter como el que nos visita, voy a tomar el nombre de él por todos los Walter y todos los Pablos y todas las Martas y todas las Elviras y todas las mujeres y varones que hay en esta Argentina, solos aunque estén casados, solos aunque tengan hijos, solos aunque tengan una gente viviendo con ellos, solos, porque no aprendieron a hacerse oscuridad. Y le hablo a mi amigo Walter, qué bueno que sentiste oscuridad con todo lo que te estaba pasando. Porque te volviste en ese sentido en lo femenino de tu alma, oscuridad que necesita luz. Y ella dijo, le hablé la palabra. ¿Cuánto más necesitas para hablarle al otro? Todavía te vamos a perder tiempo viendo por qué aquel joven o aquella señorita o esta otra o aquel otro se portan mal con sus padres cuando a esta altura deberían estar predicando. O a los padres que se quejan de este joven, de la señorita o de la otra acá. Cuando ustedes en vez de quejarse porque miran tanto a sus hijos van a procurar que el Padre de la Gloria tenga más hijos en su propio hijo. Yo cierro acá, pero te invito a que valores estos 4 elementos de lo femenino en tu alma. ¿O qué? ¿Los varones que están acá no aman justicia? ¿O acaso los varones que están acá no les gusta el poder de la fe? ¿O acaso los varones que están acá no saben lo que es regresar a Dios cuando se sintieron llenos de miedo porque el dinero no alcanzaba o el jefe dijo te tenemos que echar? ¿O porque se te rompió el vehículo con el cual trabajás? ¿O acaso acá no hay varones que amen servir al Señor para que el reino de Dios no se pierda entre nuestras generaciones? ¿Hay varones así? O sea que aquí está lo femenino, hermanos. ¿Y por qué no le pregunto a ustedes, mujeres? Porque las conozco y me responderían igual. Amén, sí, aquí estoy. Y porque se aguantan tanta palabra y yo me aguanto tantas cosas para dar porque hay más para dar. El número 14 tiene todos los secretos habidos y por haber. Pero con que entienda estas 4 cosas, tu carácter depende no de que busques ser buena persona, sino que la gente diga, qué recto y correcto que sos. Y tú le digas, es que yo por la palabra de Dios amo la justicia. ¡Wow! ¿Y cómo logras eso? Porque la justicia fortalece mi emuná, mi certeza y convicción de que aunque afuera todo me está diciendo se te viene abajo el mundo, mi mundo interior es más grande. Porque esa fe me permite dedicarme a servir. Sí, como lo dijo esa señora, caigo. Yo sigo cayendo. En mis propias trampas de mi alma caigo. Sí, vos también. Levante la mano el que no. Allí le levantó el Noah. Y sí, él todavía no cae. Pero todos no la hemos levantado porque sí. Pero qué bueno es saber que por la justicia el Señor nos va a levantar. Siempre y cuando le digamos, aquí estoy para servirte a tu propósito.
Ah, pero yo voy a la iglesia y canto. Yo soy jefe de Ujieres. A mí me toca turno de Ujier y portero. Yo soy de los escuderos del apóstol. Yo pertenezco al equipo de Kevin, que como ese equipo no hay en el mundo. Eso no es el servicio. El servicio es darte cuenta que ese que se te quejó en el trabajo, vos le dijiste, sí, es que no le digas sí. Sácalo de la queja. Sácalo de la tristeza. Llévale a su oscuridad luz. Pero la directora, usted no sabe lo que es. Hay una directora que a la larga va a llegar. ¿Quién sos vos para decir que este o aquel o este no, este sí, aquel? Ah, ya sé, sos el bueno papa de tu propia religión, cardenal y párroco de tu propio Dios a tu manera. Decirle al lado, me presento. Acabo de renunciar a mi papado. Si te presentaste bien, esta mesa, perdón que yo rompa los ritos, tiene un pan que habla de la memoria que yo tengo en este pan. Aquí está alguien que también se hizo muy activo en lo femenino. O en el día que iba a ser entregado dijo, no padre, todavía tengo 33 años, hay 4 naciones por salvar, todavía los de las 10 tribus no las he atraído. Espérate, no sé, dame tiempo hasta los 50, te junto las 10 tribus. Y ahí sí muero en la cruz. ¿La hizo así? Pero desde una benevolencia de un varón que quiere ser winner, lo hubiese hecho y tenía la condición de que el padre lo hubiese hecho, está bien. Es más, te doy 120 años. Pero cuando muriese, se iba a encontrar que nunca ese que lo mandó al vientre de Miriam le iba a decir, he aquí mi hijo. Esta es la memoria de alguien que a lo femenino le dijo, tú sabes que no quiero esta copa. Si es posible, pasa de mí. Pero no como yo digo, es como tú dices. Cuando fue engendrado, ¿no fue engendrado así? He aquí soy virgen, no conozco varón, mas no se haga según yo creo. Cúmplase la palabra del Señor en mí, Miriam. Eso es Mateo. Eso es el Evangelio. Si tenés dolor de cabeza, me alegro. No solamente renunciaste a tu papado, se te cayó el Vaticano interior que llevas adentro. Tu propia religión. Pero esta mesa, y acá yo tengo que cerrar, tiene un llamado. Primero los que están escuchando, a los que ya voy a saludar. Estás animándote a dejar la bodazará, la idolatría, que es tu ego. Lo que cuando está todo mal te da miedo. Estar dispuesto a que el ego ya deje de hablar y que sea solo la voz de Dios la que cada mañana al hablarte te envíe a hacer justicia, a obrar en fe, a servir en amor para que muchos regresen y que los misterios del reino no estén tan lejos de la gente que está a tu alrededor. Con la mano derecha me alcanza para saber si esto fue semilla en vos. Hoy hay conversión. ¿De verdad, Walter? Hoy hay conversión. Tenemos un nuevo nacido. No se puede ir simplemente como el vecino, sin trabajo, soltero, abandonado, pues ya no es eso. Es nuestro hermano. Espero que algún varón se le acerque y le diga, Walter, yo te invito a orar conmigo, te enseño a orar, te enseño a estudiar la palabra. Pero esta mesa tiene que tener otro sentido. No va a estar tan lleno el santuario el próximo Shabbat. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hace rato que no brillamos varones. Bueno, algunos brillan por razones naturales, ¿no? Te quiero oír mucho. Walter también brillaba por esa razón natural, pero hoy todos varones aquí. Me quiero ver con ustedes en el Shabbat que viene, viendo cómo lo vamos a hacer. Poniendo la parte femenina de nuestra alma, es decir, quiero más de ti, menos de mí. A los que están ahí, gracias por tener la paciencia. Gracias porque en esa paciencia aman esta enseñanza, pero más que nada gracias porque lo que estos hicieron, ustedes ahí en su casa lo hicieron. Cuando dijiste en tu casa, heme aquí, como ellos lo dijeron frente a una mesa, a todo una buena estructura litúrgica que nos permite practicar lo profético. Pero te quiero hablar a vos que estás solo. Con nosotros no estás solo. Suscríbete, escribinos. Le voy a pedir a la gente que hace el community manager que siempre ponga mi correo o el correo del ministerio para que escribas. Y esperamos que te sumes. Bendigo a Chile, que ya nos están viendo. Saben que Chile se acaba y nos conecta.
Terminamos la reunión, y eso que soy larguero yo, prendimos y el pastor Daniel estaba enloquecido. Digo, ya no es pastor, es profeta, no vuelvo más. Y allá empezamos a decir amén. Bendigo a Chile, no por Santiago y la congregación, bendigo a Chile. Y aprovecho para pedirle perdón. El embajador que los insultó a mí no me representa. En el día de ayer el embajador argentino en Chile le dijo a los periodistas chilenos y de ahí a todos los que en una conferencia de prensa, pero chilenos tienen que aceptar que cuando nosotros estábamos en plena revolución agrícola, ganando las naciones, ustedes recién aprendían a comer. Es el embajador del psiquiátrico que nos gobierna, pero no me representa. Denos una oportunidad a Chile. Nosotros somos embajadores del ungido. Y queremos decirte que ahí toda esa nación necesita de este evangelio, lleno de secretos del reino de Dios. Gracias por estar. Shalom para ustedes.